Fue muy inteligente y me causó gracia el informe que dio Alfredo Zayat el otro día, describiendo la brutal caída de la actividad económica argentina, del 20% en promedio, algunos sectores caída del 30%, describiendo, por ejemplo, que el consumo en los supermercados cayó un 10%, mientras las grandes empresas, por ejemplo, Arcor, aumentó sus ganancias en un 600%, demostrando el informe de Zayat que este modelo económico sirve para las ganancias de unos pocos. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, si de un momento hacia el siguiente la mayoría del pueblo es más pobre, es porque los núcleos concentrados se han quedado con esa plata. ¿Sí? Luego de escribir esto, dice Zayat, nosotros no hemos visto las burbujitas, ¿no? Y esto hace alusión, lo aclaro para gente que por ahí tuvo la fortuna de no escuchar al presidente de la Nación con esta frase. El presidente de la Nación había dicho, porque con nosotros la economía va a subir como pedo de buzo. Bueno, Alfredo Zayat, con mucha categoría, que es la que tiene él, ¿no? Dijo, nosotros no hemos visto las burbujitas. Se recuerda una frase de Perón que decía, gobernar es crear trabajo. Cuando nosotros asumimos había 800.000 personas que no podían trabajar, en un país en el cual está todo por hacerse. Entonces, ¿no es acaso obligación del gobierno crear trabajo? Bueno, lo que ha hecho el gobierno de Milei es destruir trabajo. Entonces, me parece que está claro, ¿qué ordenar? ¿Ordenar qué? Lo que hay que hacer es crear trabajo y mejorar el nivel de vida de la gente. Lo primero es la gente. Lo primero somos las personas. Obviamente, para generar un mejor nivel de vida para las personas hay que generar un mejor país, un país industrial, tecnológico, científico, un país que utilice la enorme riqueza que tiene primero para el propio pueblo, ¿no es cierto? Y no para que concentren las grandes empresas sus ganancias y para venderle al mejor postor, a las empresas transnacionales, el usufructo de la extracción de nuestros recursos. Una de las barbaridades que volvió a repetir el presidente en su discurso de ayer es que yo no sé si él sabe lo que está diciendo y lo dice con desfachatez absoluta, o si tal vez no tiene idea de lo que está diciendo y lo mandan a decir eso. No lo sé. Pero dijo que con él el salario promedio había subido desde $300 hasta $1.100. $1.100 sería un salario promedio de 1.200.000 pesos. ¿A quién le parece que hay un salario promedio de 1.200.000 pesos? Y cualquier persona más o menos orientada en el planeta Tierra lo sabe. ¿Sí? Así que no se entiende el discurso que le mandan a hacer al presidente de la Nación Argentina. Vergonzoso. Pero además nosotros lo hemos expuesto con datos. El salario promedio hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, era, lo digo redondeado, 250.000 pesos, que a 350 pesos el dólar era un salario promedio de $700. Hoy tenemos un salario promedio de 400.000 pesos, que a 1.000 pesos el dólar da $400. O sea que en dólares el salario promedio con Milei bajó de 700 a 400, bajó prácticamente a la mitad. Y el salario mínimo aproximadamente bajó de 430 a 300. Pero claro, dicho en dólares, parece abstracto. ¿Quién lo puede tocar? ¿Quién lo puede tocar los dólares? Los dólares los tocan, obviamente, los sectores de poder, los que están jugando a la bicicleta financiera, los que están acumulando ganancias. Pero nosotros no tocamos los dólares. ¿Qué podemos tocar? Los conceptos, ¿sí? Los conceptos los bienes, digo. Entonces, analicémoslo en términos de poder adquisitivo. Bueno, en noviembre del año pasado, el salario promedio era 250.000 pesos y la canasta básica estaba en el orden de los 300.000 pesos. O sea que estamos hablando de que un salario promedio cubría el 85% de una canasta básica. Es horrible lo que estamos diciendo. No el salario promedio, el salario mínimo en el 2015 era una canasta y media. La canasta estaba en 4.000 pesos y el salario mínimo estaba en 600 perdón, 4 sería, perdón, 400 por 10, 4.000, claro, sí, está bien. La canasta básica estaba en 4.000 pesos, el salario mínimo estaba en 6.000 pesos. O sea, una canasta y media. Era otra Argentina en el 2015. Bueno, después vino la destrucción y el endeudamiento de Macri. Bueno, hace un año, vamos a analizar mi ley. Hace un año un salario promedio
cubría el 85% de una canasta, ¿sí? 250.000 pesos en 300.000 pesos de canasta básica. Y hoy el salario promedio es 400.000 para una canasta básica de 1.000.000. ¿Cuánto da? 40%. Es decir, el poder adquisitivo del salario promedio bajó desde el 85% al 40%, bajó a la mitad. Y ni que hablar que los jubilados encima están sin los remedios, y ni que hablar que estamos hablando de que las tarifas de los servicios se triplicaron o cuadruplicaron en la mayoría de los casos, y las desreguladas se fueron por las nubes, como los alquileres, el garage, el seguro del auto, las prepagas y demás. Esto es la Argentina, la destrucción de la Argentina de Milei. Y lo escuchan hablando de que está siendo el mejor gobierno de la historia, mejor aún que el de Menem. Su parámetro de mejor gobierno de la historia fue el de Menem. ¿Se acuerdan lo que pasó con Menem? Con Menem se destruyó la Argentina. No hubo inflación, pero se destruyó la Argentina. Entonces, ¿vamos a festejar inflación con destrucción del país? Yo ayer justo me invitaron en un canal de televisión, en Crónica TV, para un programa. Y yo le decía, pero imagínense lo siguiente, que le hubiésemos preguntado a las personas si les gustaría que baje la inflación, pero destruyendo la actividad, destruyendo el empleo, destruyendo el poder adquisitivo, y que los sectores de poder, como el sector financiero, hagan sus negocios y se enriquezcan a toda velocidad, mientras el pueblo es cada vez más pobre. La mayoría de la gente, si no toda, iba a decir que no. ¿A quién le gustaría de vuelta el modelo de la convertibilidad? Sin inflación, pero con destrucción absoluta del país. A nadie. Bueno, pensemos un poco, por favor.